Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Al nombre del Padre. Al nombre del Hijo. Al nombre del Espíritu Santo. Al nombre del Señor de la profecía. Estamos, hermanos, contentos porque estamos ante la presencia del verdadero Dios, del Dios vivo, hermanos, que en esta hora envía su palabra a su pueblo, a su iglesia, y para seguir, hermanos, con las revelaciones que solamente el Dios Todopoderoso, hermanos, va dando día con día a su pueblo, a su iglesia. Voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias ahí en el libro de Gálatas y daremos lectura, hermanos, los versículos 19 al 21. Gloria a Dios, aleluya. Pongamos atención, hermanos, a lo que leemos, porque tenemos ciertas adicciones, hermanos, y que tenemos que dejar estos vicios para que no permanezcamos en pecado, sino en santidad, como Dios requiere a su pueblo, a su iglesia. Si no tienen, hermanos, la letra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, paqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a invitar a su hermana Ruth que nos dirija en la oración y sea el Espíritu Santo el que tome el control de este mensaje de esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, les voy a dar lectura al bosquejo del mensaje de esta tarde. Dice así: la doctrina de la Iglesia de la profecía. Lección 3, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el producto de la fecundación del corazón por el Espíritu Santo. Solamente aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han entrado en la gracia de la justificación y han sido regenerados y han experimentado el nuevo nacimiento pueden hacer los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, el tema 1, hermanos, de este punto de doctrina dice así: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, miren, hermanos, una de las revelaciones, hermanos, por parte de nuestro Dios, y que nosotros, hermanos, tenemos que dejar de inmediato, y que esto, hermanos, ha causado muchos males en la iglesia de Dios, pero la iglesia, hermanos, está de pie. La iglesia, hermanos, está caminando. Uno de los puntos, hermanos, que tenemos que dejar, hermanos, es la ira. De los 17 puntos, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, de 19 al 21 del libro de Gálatas, uno de ellos, hermanos, dice aquí: iras.
dejar. Entonces, hermanos, es muy fuerte, hermanos, cuando alguien se enoja, cuando alguien entra ahí en su corazón. Sabemos, hermanos, que es una obra carnal. Y el que hace tal cosa, hermanos, pues se pasa a ser un servidor de Satanás, el diablo. Entonces, hermanos, vamos a volver a repetir los versículos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Uno, hermanos, de las obras de la carne es que está oponiéndose, hermanos, a lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne es actuación del hombre natural, de la mente carnal. Entonces, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, de lleno la experiencia del nuevo nacimiento para poder, hermanos, recibir estos 9 frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, tal como dice aquí, el tema dice que los que están en la carne dicen que no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser agradables de Dios, hermanos? Solamente apartándonos de las obras carnales. Ahora dice que menciona, hermanos, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, dice. Ahí pongamos atención, hermanos, dice, y cosas semejantes, dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que está practicando alguna obra carnal, hermanos, no está reinando Dios en su corazón. No puede reinar Dios en un lugar donde está contaminado, donde está el pecado, hermanos. Entonces, si Dios no puede reinar en el corazón natural, en la mente carnal, hermanos, pues tenemos que dejar las obras carnales. Tenemos que dejar completamente todas las obras de la carne. Pero voy a enfocar, hermanos, al versículo 20, donde dice, hermanos, iras. Amén. Ahora sí, hermanos, hablan otro versículo de la palabra de Dios, hermanos. Ahí en 1 de Juan, en el capítulo 3, 15. 1 de Juan, capítulo 3, 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice aquí: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. Miren, hermanos, si alguien es capaz de odiar, si alguien es capaz de enojarse, hermanos, pues no habita Dios en su corazón. Y miren, hermanos, ¿por qué sí tenemos que dejar? Ese es un vicio, hermanos, es una adicción. Es como el joven, la joven que no puede dejar el celular, no puede dejar de mensajear. Está posesionado por el diablo, por el demonio. Es como el niño, hermanos, que no puede dejar de jugar. Le quita 5 minutos el celular y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermanos, estos vicios los tenemos que dejar. Hay hermanas, hermanos que se sientan a ver telenovelas, películas, a estar por ahí, hermanos, en la calle parados platicando. ¿Qué platican? ¿Qué ven, hermanos? Están distrayéndose, están participando en las obras carnales. Pero miren, hermanos, dice aquí: cualquiera que aborrece a su hermano, dice, es homicida. No te enojes con tu hermano. Si tu hermano te gritó, te regañó, guarda silencio. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo está manifestándose en su corazón. Y tú, hermano, debes de tener paz. ¿Para qué? Para que el diablo salga del corazón de nuestro hermano y salga de tu corazón. No le permitas el acceso. Entonces, miren, hermanos, para desarrollar el tema de la ira, hermanos, es un producto del corazón. Y el que se enoja, aborrece, odia. Hay hermanos que se enojaron y tienen 10 años fuera de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque le dijeron: hermano, no barriste bien. Hermano, el día que cocinaste se te quemó la comida. Nada más ese fue el pretexto, hermanos. O simplemente porque lo miraste feo, a lo mejor te ganó la ira, te enojaste, sí, pues. Reconócelo delante de Dios,
porque Dios te vio. Dios todo lo ve, Dios todo lo presencia. Pero miren, hermanos, el aborrecimiento, hermanos, es un disgusto profundo. ¿Por qué? Porque el que se enoja en lo más profundo de su corazón, hermanos, y eso se convierte en un odio, en ira, en enojo, en rencor. ¿Y saben qué pasa? Aquel que se enoja desprecia a su hermano. Y dice la palabra de Dios que no. Dice que no despreciemos a ninguno, que no desechemos a ninguno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros. Y el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, hermanos, está en contra de la ley, del dictamen de Dios, de uno de los mandamientos del santo, del fiel, del verdadero Dios. Entonces, miren, hermanos, ¿qué más provoca la ira, hermanos? Aparte del desprecio, hay mala voluntad hacia tu hermano. Eres capaz hasta de hablar mal de él. Eres capaz hasta de acusarlo de algo que a lo mejor ni hizo. Y si hizo, le aumentaste. Pero vean, hermanos, eso es lo que provoca la ira. Y la ira, hermanos, es una obra del diablo. Tenemos que dejar la ira, porque por la ira, hermanos, ha habido división. Por la ira, hermanos, han destruido matrimonios. Por la ira, hermanos, el joven dice, pues ya no me voy de mi casa. ¿Y saben qué le pasa allá en la calle? Se dedica a las drogas, se dedica a robar, a delinquir. Hermanos, ¿por qué? Porque se enojó, porque le dio cavidad al diablo y está permaneciendo en las obras de la carne. Entonces, miren, hermanos, cuando hay mala voluntad hacia un hermano, hacia el prójimo, hacia tu vecino, pues, el que sigue después de ti, miren, hermanos, que hasta deseas su muerte. ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no pasa un carro y pasa sobre de él? Ojalá se muriera ahorita mismo, dicen los hijos en su corazón, cuando su papá lo está regañando. Hay tanta maldad, hermanos, que tenemos que dejar. Y algunos saben cómo se les quitan, hermanos, haciéndole una brujería. ¿Por qué? Porque se enojó, le dio cavidad al enemigo de Dios y de la iglesia, al diablo. Entonces, miren, hermanos, dice aquí, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. Ahora, miren, hermanos, ¿por qué no tiene vida eterna? Porque no ha nacido de nuevo. Como dice la palabra de Dios, porque no le ha amanecido, no le ha brillado la luz de Dios. Está muerto en vida. Anda caminando, sí, pero está muerto en vida. Permanece en vida espiritual. ¿Por qué? Porque este hermano, esta hermana se enojó. Y dice aquí, y sabéis que ningún homicida tiene vida permaneciente en él. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el que se enoja, hermanos, puedes tirar a tu hermano, puedes matarlo espiritualmente y eres acusado de asesinato delante de la presencia de Dios. Delante del tribunal celestial, eres culpable de homicidio porque lo mataste espiritualmente a tu hermano. ¿Por qué? Porque te enojaste con él. Tenemos que dejar la ira, hermanos, de estos, hermanos, puntos de doctrina que tenemos. Que Dios nos abra el entendimiento, hermanos, para que punto por punto de los 17 obras carnales que menciona el apóstol Pablo acá, hermanos, puedan desarrollarse punto por punto. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es fornicación? Hermanos, aunque sea solo un punto, pero que penetre en el corazón. Que esto, hermanos, nos levante, que esto nos haga crecer. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos vida eterna. Entonces, miren, hermanos, ahora dice aquí, ¿por qué no tiene vida eterna? Primero, porque está muerto en vida y no ha obtenido el nuevo nacimiento. Porque con el nuevo nacimiento, hermanos, se obtiene la vida eterna. El que ha nacido de nuevo no aborrece, no se enoja con su hermano. Al contrario, ¿saben qué hace? Que Dios te bendiga, hermano. Si tú lo regañaste o le gritaste, el hermano agacha la cabeza y te bendice en su corazón y a lo mejor se retira de ti. Pero el que está enojado quisiera que le conteste para que, hermanos, entren en discusión. Tenemos que dejar la ira. La ira, hermanos, es una obra carnal. Entonces dice aquí, la palabra de Dios dice, ¿por qué no ha nacido nuevo? ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a la carne. Ahora bien, hermanos, cuando obran los frutos del Espíritu Santo, hermanos, es cuando la persona, hermanos, ya entró en la
la gracia definitiva. ¿Por qué, hermanos? Porque ha obtenido el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, ¿saben, hermanos, cuál es el primer fruto del Espíritu Santo, hermanos? Caridad. Y la caridad, hermanos, es amor fraterno. Y es el primer fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué, miren, hermanos? Porque la caridad es el primero de los frutos del Espíritu Santo, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Virtud opuesta a la envidia, al egoísmo, a la enemistad y la censura. Sinónimo: beneficencia, generosidad, piedad, humanidad. La caridad, hermanos, es un amor fraterno, es un amor no fingido, es como el de Dios. Dos hermanos tenemos que aprender a no enojarnos. Dos hermanos, miren, la palabra de Dios cuando dice aquí uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, es como lo que les dije hace rato. Dios, a la iglesia de Dios no le dijo enójense con sus hermanos, ¿o sí? Peleen con su hermano, con su prójimo. Dice Dios, allá en el libro de San Juan, en el capítulo 13, 34, 35, dice que nos amemos los unos con los otros, porque dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros, como os he amado, que también améis los unos a los otros. Pero miren, hermanos, lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Imagínense, hermanos, que saliéramos un grupo a predicar y todos enojados. Si nosotros, hermanos, nos amamos, como dice aquí, van a darse cuenta, miren, esos ejercen el amor de Dios. Por eso dice aquí que somos estudiantes de Jesús, somos seguidores de Jesús, porque solamente así, miren, hermanos, vamos a demostrar el amor de Dios en nosotros, amándonos a nosotros mismos y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, miren, hermanos, el que se enoja con su hermano es un homicida, es un asesino. Pero miren, hermanos, el que es capaz de airarse pasa a ser una obra carnal. Vean, hermanos, ahí en San Juan, en el libro de San Juan, con esa cita, hermanos, del capítulo 8 y el versículo 34, vamos a hacer la penúltima cita, hermanos. San Juan capítulo 8, 44. Miren, hermanos, lo que dice ahí. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Miren, hermanos, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Miren, y padre de mentira. Miren, hermanos. Pero ¿saben quién es homicida? Satanás, el diablo, porque él, miren, hermanos, se enojó contra Dios, quiso despojarlo de su reino, de su poder. Pero miren, hermanos, la consecuencia ahora es el diablo, ahora es el enemigo de Dios. ¿Y saben qué es? Padre de mentira. Bien, ahora miren, hermanos, con esto, hermanos, entendemos. ¿Saben, hermanos, a dónde está el lugar que está preparado para el diablo y para sus ángeles? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es un lago de fuego y azufre. ¿Saben por qué, hermanos, va a ir allá? Porque es padre de mentira y porque es un homicida desde el principio. Y aquel, hermanos, que se enoja con su hermano, pues ese es el lugar. Va a ir con el diablo y con sus ángeles ahí en el lago de fuego. Ahí andará. Entonces, hermanos, tenemos que dejar la ira, el enojo. ¿Por qué, hermanos? Porque desarrolla odio, aborrecimiento, mala voluntad hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Entonces, miren, hermanos, tomemos en serio la existencia de ese lugar de castigo, hermanos, y no deseemos pecar. La ira es una obra carnal, de la mente carnal. Y dice la palabra de Dios que los que hacen tales cosas, como lo que leímos allá en Gálatas 5:21, no heredarán el reino de Dios. La ira, hermanos, es la simiente de Satanás, el diablo. Vamos a terminar, hermanos, con el Salmo 37:8. El libro de los Salmos, en el 37:8.
la ira y de poner enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. Ahí está, hermanos. Dice que no le des lugar al enojo, porque si tú le estás dando lugar al enojo, le estás dando lugar al diablo. Y si tú no le das lugar al diablo, hermanos, pues le estás dando lugar al Espíritu Santo, porque no te vas a enojar. Dice, ni te dejes llevar por la ira, porque es lo peor que puedes hacer delante de Dios. El que se enoja, hermanos, acuérdense, hermanos, del texto de Efesios 4:26. Dice ahí, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a enojar, hermanos, todo el día, toda la semana, todo el mes. A lo mejor de momento te enojaste momentáneamente, contrólalo. Ya, reprende al diablo y deja que se vaya la ira, porque es una obra carnal. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuemos, hermanos, orando más y más, porque tenemos mucho trabajo que llevar en la obra de Dios. Gloria a Dios, el lugar que en la mano de Dios y a quien corresponde.